Bueno, que el Señor los bendiga. Vamos ya a prepararnos a continuar con nuestra clase del libro Antes de abrir tu Biblia. Yo le invito a que me acompañe a la página 33. Tiene su libro, el capítulo 4. Y el título para la clase de hoy, el título del capítulo, Abre tu Biblia con diligencia. Y lo primero que queremos ver es precisamente qué implica la diligencia. Cuando nosotros decimos, esta persona es muy diligente, ¿a qué nos referimos? Es muy responsable, ¿qué más? Hace algo con un propósito, eso es importante. Así es. Así que la diligencia no solamente es la acción, es el hacer algo. Eso que nos dice Luis, muy importante. Es el hacer algo con un propósito. Es el yo, por ejemplo, yo puedo decir, yo soy papá, o puedo decir, en mi tarea como papá, esa tarea la hago con mucha diligencia. Entonces, hay dos formas de verla. Una puede ser que yo soy papá y lo que hago es sobrevivir ahí, tratar de hacerlo como sea, o que no me importe mucho esa responsabilidad. La otra es la diligencia. La otra es decir, ¿sabes qué? Yo pienso, yo busco manera de cómo yo puedo hacer esto bien. Así que este capítulo 4 lo que nos va a llevar es a pensar en cómo nosotros nos estamos acercando a la Biblia. Recuerden que este libro lo que trata es de todo lo que nosotros hacemos antes de abrir la Biblia. O sea, antes de abrir la Biblia nosotros nos acercamos a ella en oración, fue el primer capítulo. Nosotros nos acercamos a ella en humildad, fue el segundo capítulo. Y el tercer capítulo habíamos visto que nos acercamos a la Biblia con desesperación. O sea, con un anticipo. ¿Ustedes recuerdan el miércoles pasado que decíamos? Como si me fuera a comer un banquete. Decíamos el miércoles pasado. O sea, yo me tengo que acercar a la Biblia de esa forma. Y en el capítulo 4 la idea es acércate a la Biblia con diligencia. Que cuando te vayas a acercar a ella, ya previamente tu corazón esté preparado a que tú no vas a leer el periódico de la mañana, la sección de deporte. Que tu corazón esté previamente preparado porque vas literalmente a tener un encuentro con la palabra de Dios. Es Dios mismo hablando. Así que la pregunta es, ¿cuán diligentes estamos siendo nosotros para acercarnos a la revelación de Dios? Para acercarnos a lo que Dios ha hablado. Así que este capítulo veremos varias cosas. Desde la página 33 en adelante, en primer lugar, veremos esa idea de que todos somos teólogos. El autor comienza hablando de eso. Todos hacemos teología. La pregunta es si nuestra teología es buena o es mala. Pero todos hacemos teología. El segundo llamado es a estudiar por amor. A meditar en la palabra que vamos a estudiar. Y el tercer llamado es estudiar, y este me gustó mucho, para adorar. Bien, así que miren conmigo, luego al final veremos tal vez un punto número 4, llegamos allá de aspectos prácticos, de cómo hacer eso, cómo preparar nuestros corazones para diligentemente estudiar la Biblia. Pero vamos a ir al argumento del autor, desde la página 33. Él comienza diciendo, ¿te consideras un teólogo? Supongo que no. Él comienza diciendo. Pero ¿sabes qué? Es que por muchos años se ha tenido esta noción de que el teólogo es el que va a estudiar formalmente a un seminario. El que publica teología, el que publica libros, o académicamente tiene un grado en el cual está preparado para ser un teólogo. Pero al final de cuentas, mis hermanos, como yo les decía hace apenas unos minutos, todos somos teólogos. Porque todos tenemos algún pensamiento, alguna idea acerca de Dios. La pregunta es si tu teología, si tu noción acerca de Dios es correcta o incorrecta. Si tu noción acerca de Dios se basa en lo que Dios mismo reveló o se basa en lo que tú quieres opinar de Dios. ¿Tú ves la diferencia? Una cosa es el Dios que yo quisiera tener a mi imagen y semejanza, mi opinión sobre Dios. Y otra cosa es el Dios que se reveló en la Escritura. Así que el autor comienza hablándonos acerca de eso. Alguien que pueda buscar un salmo que él cita, el Salmo 111, versículo 2. Él lo cita en la página 34 arriba. Alguien que lo pueda buscar y leerlo. Salmo 111,
versículo 2. ¿Quién lo tiene? Gracias, hermano. Sí. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Grandes son las obras de Jehová. En la traducción que usa el autor, esa palabra que leyó Marilyn, que dice buscadas, él la traduce estudiadas por todos aquellos que se deleitan en esa palabra. Así que el autor comienza diciendo que ese Salmo 111 nos habla acerca de que nuestro Señor es grande y su palabra merece ser buscada, merece ser estudiada, merece ser analizada. Es lo que dijo Dios y nosotros queremos conocerlo. Miren, en mi biblioteca yo tengo un libro, el área de historia, que se titula Grandes Discursos de la Historia. Y lo que hace ese libro, lo que hizo el autor fue recoger, qué sé yo, un discurso de George Washington, otro de Abraham Lincoln, otro de Napoleón, así de personajes famosos de la historia. Y recoge el discurso, lo que él dijo, y lo analiza. Y el libro trata de los grandes discursos que ha habido en la historia. No solamente presenta el discurso, sino que lo analiza. Y por años se ha estado haciendo eso, analizando, pensando, estudiando lo que dijo Napoleón, lo que dijo fulano de tal, lo que dijo Platón, lo que dijo cualquier filósofo, personaje de la historia. ¿Cuánto más nosotros no seremos diligentes en querer estudiar lo que Dios mismo habló, lo que Dios mismo nos mostró, lo que Dios mismo nos dijo en su palabra? De hecho, me gusta mucho ahí en la página 34, justo en el medio de su página, dice: aparentemente cuando hablamos del cristianismo, la clase siempre está en sesión. Yo quiero que pensemos en esta frase. ¿A qué usted cree que se está refiriendo el autor? Cuando hablamos del cristianismo, la clase siempre está en sesión. ¿Qué más? ¿Qué no importa la hora? ¿Qué más? ¿A qué se está refiriendo el autor? Es una palabra abierta en todo momento que es el alimento. Así es, en cualquier momento mi alimento. La palabra de Dios está llena de sus obras. Hay mucho que aprender ahí. Cuando hablamos del cristianismo, la clase siempre está en sesión. Lo que hemos dicho antes, que no paramos de ser discípulos, que siempre hay momentos para seguir aprendiendo de la palabra del Señor, que ese deseo de yo ser un estudiante no solamente es decir ser un discípulo, no, es ser un buen discípulo, que diligentemente se acerque una y otra vez a la Escritura. Y aunque esta es mi pregunta, que yo la tengo literalmente escrita, miren, aquí en la parte de atrás del capítulo, como pregunta final, yo creo que es un buen momento para ya preguntarnos cuán diligente ha sido esta semana para acercarte a la revelación de Dios, a lo que Dios habló. ¿Cuán diligente ha sido hoy? Miren, pensemos de esa manera, hoy, en este día, ¿cuán diligente yo fui? ¿Qué yo hice para que yo tuviera un tiempo especial, específico, para yo conocer, estudiar, analizar, pensar, meditar en lo que Dios dijo? ¿Cuán diligente fui yo? Y si no fui diligente en hacer eso, ¿qué me detuvo? Entonces son las preguntas que este capítulo nos quiere llevar a pensar. Así que en primer lugar, todos tenemos ideas acerca de Dios. La palabra de Dios es digna de ser estudiada, analizada, porque precisamente es la palabra de Dios, del Dios del universo. Pero la pregunta es si nos estamos acercando a ella, si precisamente estamos teniendo nociones correctas de Dios según su palabra o según nuestras propias ideas. En segundo lugar, noten ahí en la página 34 y 35, el autor empieza a hablar y nos comienza a decir esta idea de estudiar por amor. Entonces él empieza a hablar acerca de su propia vida. Él dice, estudiamos lo que amamos. Y él comienza a hablar de que cuando él era un joven, él estudió todas las estadísticas de Michael Jordan. Eso le gustará a Luis. Cuando él era joven, estudió todas las estadísticas de Michael Jordan. Entonces él dice, ¿a mí me gustaban las estadísticas? No. O sea, iba a la clase de estadística y no le gustaba. Pero ¿sabe qué? Se sabía todas las estadísticas de Michael Jordan. Entonces, él decía, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque nosotros estudiamos lo que amamos. Yo amaba el deporte y para mí era Michael Jordan el más grande, así que yo me aprendía esas estadísticas, sí me las aprendía. Y yo hablaba de ellas con pasión. Entonces, la idea de esta sesión es esa precisamente, estudiar por amor. Es la idea de que genuinamente como el amor que decimos tener por Dios es lo que nos debe llevar a nosotros conocer a Dios por su palabra cada día más. De hecho, si usted leyó el capítulo, espero que sí, llega un momento donde Él nos dice que imagínate con un ser querido
te envió una carta cuando se enviaban las cartas. ¿Qué tú hacías con esa carta? La leías, la apreciabas, la subrayabas, la volvías a leer. No era una carta para desechar como hoy, que hoy no te llegan cartas. ¿Qué te llegan? Facturas, recibos, anuncios. ¿Qué te llega el correo? ¿Y qué tú haces normalmente con eso? Lo botas. O si algo especial lo guardas, pero no es para leerlo todo el tiempo, para leer todo el tiempo que te faltan $50,000 para salir de la casa. Tú no quieres leer eso todo el tiempo. O sea, eso no es lo que hacemos con ese tipo de cosas. Claro. Claro. Sí. Claro. Y mira qué interesante. Hace varios años, hace muchos años que se escribió esa carta, pero aún hoy tú puedes ir atrás y ver esa carta y todavía apreciarla y todavía decir, yo me acerco a esta carta porque la persona que la escribió, aquí que yo amaba, apreciaba, y todavía tiene valor por eso. Entonces, imagínense, eso lo hacemos nosotros desde la perspectiva terrenal con nuestros seres queridos, pero imagínense con Dios. Alguien en algún momento dijo que la Biblia es precisamente eso, como la carta de amor de Dios al mundo, o sea, al pueblo. Es lo que Dios quiso decir de sí mismo. Entonces la pregunta es, ¿apreciamos nosotros eso? ¿Amamos a Dios lo suficiente como para decir, yo quiero pasar tiempo estudiando, considerando, pensando en lo que Dios me ha mostrado? De hecho, el autor continúa diciendo, la página 35, que cuando Jesús en Mateo 22 habla, ¿ustedes recuerdan a Jesús en Mateo 22, versos 36 al 37, diciendo, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Mateo 22, 36 al 37. Jesús contesta, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Entonces noten que Jesús incluyó la idea de amar a Dios con toda nuestra mente. O sea, eso incluye que yo amo a Dios mientras pienso en Él. Esta frase se escucha como para Twitter, pero tiene mucho sentido, mi hermano. O sea, tú amas a Dios mientras piensas en Él. Mientras tú piensas en Dios, en el carácter de Dios, mientras tú lo conoces, mientras tú meditas en la grandeza, el poder. ¿Ustedes recuerdan el Salmo 145? ¿Usted sabe para qué fue la predicación del domingo? La predicación del domingo pudo producir dos cosas. Información intelectual para ti y decirle, oye, pues ya yo conozco 2 o 3 datos más del Salmo 145 y que me hablan acerca de la grandeza, la bondad, el poder, la soberanía de Dios. O puede producir algo en ti que es diferente. Es decir, oye, pero es que este es mi Dios, el Dios bueno, el Dios grande, y eso debe producir algo diferente. El pensar en Dios debe transformar nuestra vida. El pensar en Dios debe llevarnos precisamente a amarlo más cada día. Así que la idea de meditar, yo se las decía hace un tiempo atrás, que no significa vaciar nuestra mente. La idea bíblica de meditar es leer pensando, literalmente. Es leer y mientras vamos leyendo, vamos pensando en lo que estamos ahí estudiando. Es lo que dice la página 36, segundo párrafo, acerca de esto, de la importancia de que nosotros, si amamos a Dios, vamos a amarlo con nuestra mente también y vamos a conocer más acerca de Él. Alguien que pueda leer ese segundo párrafo de la página 36, que es una pregunta, empieza diciendo, ¿cómo te va en este departamento? Y cuando él dice eso, está diciendo, ¿cómo te va en este departamento de amar a Dios con toda tu mente? Eso es lo que él está tratando de ayudarnos a preguntarnos. ¿Quién lo puede leer, ese párrafito? Sí. ¿Cómo te va en ese departamento? Abres tu Biblia con una mente alerta y comprometida. ¿Estás preparado para leer despacio, reflexionar cuidadosamente y estudiar en serio? Ahí está. Esas son preguntas de reflexión, mi hermano. Si vamos a amar a Dios con toda nuestra mente, si vamos a hacerlo con diligencia, tenemos que preguntarnos precisamente eso. ¿Abrimos nuestra Biblia con una mente alerta o ya con una mente cansada? O con una mente distraída, o con una mente que no está ahí, y mientras yo estoy pensando en los filisteos que están peleando allá, yo todavía tengo la lista de compra en mi mente, y quizás no estoy ahí en el texto. ¿No le ha pasado eso a usted? A mí me ha pasado. O sea, que se supone que estoy ahí, y ya me adentro. Tú sabes que una de las cosas favoritas, uno de mis tiempos favoritos, cuando la Biblia es
ese momento donde uno casi se mete en la historia. No sé si saben a qué me refiero. Que si tú estás hablando ahí, qué sé yo, de la toma de Jericó, que fue lo que le conté anoche a mi hijo, pues tú estés allá. Tú estés allá, tú casi veas las murallas caer. O sea, es la idea de que tu mente esté totalmente concentrada en lo que tú estás haciendo. Pero yo me temo, y hablo desde la propia experiencia, que muchas de nuestras lecturas no son así. Muchas de nuestras lecturas son más superficiales. Y es como si tú tuvieras tu mente dividida, tal vez el 60% en ese momento está leyendo la Biblia, pero ese 40% está dividido, fragmentado. Un 10% tiene tal preocupación, este 15% está pensando en lo que hay que hacer mañana, el otro 5% tiene sueño. Entonces, son las experiencias nuestras de cada día. ¿Cómo nosotros podemos procurar? Y esto se va a ver diferente para Luis, para Jorge, para mí, para cada uno, porque nuestros contextos son diferentes. Pero ¿cómo podemos procurar que nuestro tiempo de lectura, sea de 1 hora, o sea de media hora, de 20 minutos, sea un tiempo de estudio serio, cuidadoso, despacio, un estudio reflexivo, donde mi mente trate de estar lo más comprometida ahí, el 100% con lo que yo estoy viendo? Eso es lo que hacían, mírenlo ahí, la página 36, eso es lo que hacían los de Berea. ¿Recuerdan los de Berea? En Hechos 17, mientras Pablo predicaba, Pablo dice, la gente no solamente estaba escuchando. Miren, hoy yo le decía a Gabriela que algo de lo que yo amo de esta iglesia, y esto yo lo he dicho mucho antes, es las mesitas esas. ¿Por qué? Porque esas mesitas tienen que ver con interactuar, con la Biblia. Tú sabes que uno de los ruidos favoritos de un pastor, ¿tú sabes cuál es? Este. El que estén interactuando con la Biblia. El que literalmente estén aquí y estén sus ojos, su atención en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Mira, a mí me encanta cuando tú lees la Biblia en Nehemías 8. Y esa imagen que dice que Esdras se paró a predicar y que todos los ojos del pueblo estaban atentos ahí a la palabra. Y de hecho, si tú pasas la página, lo que ves es una transformación. Dios hizo una reforma, un avivamiento allí, porque todos los ojos del pueblo estaban atentos a la palabra. Entonces, esa idea de que nuestra lectura de la palabra, mi hermano, sea un buen tiempo de compromiso con la palabra, donde mi mente completamente esté ahí, yo esté interactuando con ella. No solamente esté escuchándola por escuchar o leerla por leerla. Y allí cuando Pablo predicaba, dice Hechos 7, que los de Berea, ¿sabes qué hacían? A Pablo le gustaba ese ruidito. De hecho, en ese tiempo, pues no era un libro así. En ese tiempo era más difícil, porque ¿sabes qué? Eran rollos. Y esa gente tenía que estar buscando ahí donde lo que Pablo estaba diciendo para ver si eso era verdad. Pero esa gente estaba interactuando. Esa gente quería que la palabra de Dios los transformara verdaderamente. Así que esa es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Con cuánta diligencia nosotros estamos estudiando la Biblia? Así que hasta aquí tenemos estos primeros 2 puntos. Miren conmigo aquí, página 36 y 37. Ese tercer punto del libro. Estudia para adorar. No estudiar para llenar nuestra cabeza, no estudiar para tener más conocimiento de Dios nada más. Es para que al final mi teología se convierta en adoración. Que cuando yo escuche la grandeza de Dios, yo pueda adorar a Dios. Wow, Señor, qué grande tú eres. Cuando yo escuche del amor de Dios, yo pueda sorprenderme más con ese amor y adorar a Dios y alabar a Dios por ese amor. Él comienza hablando de un pasaje de la Biblia que quiero que alguien lo pueda leer. Es Romanos 11. Romanos 11, versículo 33 y versículo 36. Miren, Romanos es probablemente la carta más doctrinal de Pablo, en el sentido de que él está presentando las grandes doctrinas del Evangelio, así como sistemáticamente en orden. Está Pablo presentando las doctrinas del Evangelio. Él las presenta por los primeros 11 capítulos. Doctrina tras doctrina acerca de la salvación, la justificación y todo ese tipo de cosas. Pero llega un momento donde mientras Pablo está escribiendo y está pensando en todas estas doctrinas, él no solamente quería llevar la información al pueblo de Roma. Miren lo que él quería hacer. Alguien que pueda leer Romanos 11, verso 33. ¿Lo tiene? Sí. Y verso 36. Sí.
oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mire, probablemente una de las secciones finales de la Biblia, ¿cómo termina? ¿Cómo termina ahí? ¿Qué es eso? ¿Una qué? Una alabanza, una doxología. Wow, esa es la palabra correcta. Es una doxología. Pero es una alabanza. Termina una expresión de alabanza a Dios. O sea, literalmente Pablo lo que está diciendo es: conozcamos todo eso acerca de Dios, pero ¿para qué es al final? Es para alabarlo mejor. Es para darle la gloria a ese Dios que nosotros estamos conociendo. Y aquí yo subrayé varias líneas de la página 37, donde el autor dice: entonces, ¿qué fue lo que sobrecogió el corazón de Pablo y lo impulsó a esa doxología, a estallar en adoración? En el contexto de la respuesta clara fue la doctrina, porque Pablo desde el capítulo 1 viene hablando del evangelio. La doctrina lo llevó a deleitarse, y por ahí yo escucho: no, que la doctrina divide, no, que la doctrina, que no escuche, no estudie doctrina, que el cristiano que estudia mucho es flojo. Yo he escuchado eso muchas veces. De hecho, no vayas al seminario, tu fe se va literalmente hay un término, se me va de la mente, es como que se va a debilitar, es la palabra. Como que tu fe se va a debilitar si tú te vas al seminario a estudiar. Y al contrario, mi hermano, cuando más acceso y más conocimiento tienes de Dios, se supone que eso te lleve a vivir más humillado delante de Él. Conocerlo más te debe llevar a vivir una vida de alabanza a Él. De hecho, lo dice ahí, su teología, hablando de Pablo, toda esa teología que él fue presentando desde el capítulo 1, explotó. Me gusta mucho cómo lo pone. Explotó como fuegos artificiales en la doxología. O sea, todo lo que fue enseñando Pablo fue para al final adorar a Dios. Estudiamos a Dios para alabar, porque no podemos alabar lo que no conocemos, mi hermano. Usted sabe la primera vez que aparece la palabra alabanza en la Biblia, no en los Salmos, fue mucho antes. La primera vez que aparece la palabra de Dios en la Biblia es en Génesis, allá. Y en Génesis, cuando los egipcios ven a Sara y la alaban, es la primera vez que el término alabanza aparece en un registro bíblico. Y es cuando, ¿se acuerdan que Abraham se dio 2 o 3 viajecitos? Y en uno de esos viajecitos llega a Egipto y él no quería decir, ¿tú se acuerdas la historia? Él no quería decir que era su esposa porque se buscan problemas, decía que era la hermana. Pero mira lo que pasó, dice el texto que cuando los egipcios vieron a Sara, y esa es la parte clave de todo esto, cuando la vieron, la alabaron. Miren la idea. Ellos no podían alabar a Sara en cuanto a, y cuando dice alabar está diciendo, está reconociendo sus atributos, de que era una joven hermosa y todo ese tipo de cosas. O sea, no podían reconocer eso si primero, obviamente, no la veían. Entonces, es el mismo concepto con Dios. ¿Cómo tú vas a alabar a un Dios que no conoces? Primero tienes que conocer lo grande que es Dios para entonces quedar impresionado. Y venir de rodillas delante de Él y decir, wow, qué gran Dios tenemos. Primero tienes que ver la santidad de Dios. Primero tienes que ver la gloria de Dios. Así que, antes de alabar a Dios, precisamente primero tienes que verlo, conocerlo. Así que estudiamos a Dios para alabarlo. Por eso es que queremos ser diligentes. Él termina diciendo en esa página 37, a mí es que nadie te convenza de que la teología no es práctica, o que la teología distrae, que la teología impide el culto, que la teología dificulta la misión. Cualquier cosa buena puede ser mal utilizada, por supuesto, pero el propósito de la teología nunca ha sido hacerte sentir más inteligente. De hecho, cuídate de eso. Pero muchas veces nosotros estudiamos para parecer más inteligentes, o eso es lo que hay detrás del corazón. No, nunca la teología es para eso. Ciertamente no es para hacerte sentir superior. El propósito de estudiar a Dios es avivar tu adoración. Es que tú entonces puedas profundizar más en tu amor hacia Dios y puedas alimentar tu misión y sostener tu vida. Ese es el propósito de estudiar a Dios. Ese es el propósito de diligentemente. Por eso este capítulo se llama así: abre tu Biblia con diligencia, porque vas a conocer más a Dios. Todo lo que se necesita para ser un teólogo es tener una opinión sobre Dios.
Por eso la pregunta que hacemos precisamente es, ¿puedes tener una opinión correcta o una opinión incorrecta que no esté basada en la palabra? Todos hacemos teología. La página 38, el autor termina diciendo, la verdadera pregunta no es si eres un teólogo, es si eres un buen teólogo. Y de hecho, si ustedes notaron, él usa aquí la ilustración que yo le he mencionado muchas veces antes, acerca del equipo de buceo o el jet ski, de que tú puedes leer la Biblia con un jet ski, vas bien rápido por la playa, o te pones un equipo de buceo y profundizas en la palabra. Y él termina con esa ilustración. Así que, mis hermanos, esa pregunta, ¿cuán diligente has sido esta semana en estudiar la Biblia? ¿Cuán diligente has sido esta semana en conocer más a Dios? ¿Cuán diligente has sido esta semana en detenerte y decir, wow, yo estoy pensando sobre Dios? ¿Qué estoy pensando sobre Dios? ¿He conocido más a Dios esta semana? Hermano, que toda la semana nosotros podamos pensar eso. Oye, en algún momento, tal vez el sábado, ya cuando se está acabando la semana, oye, esta semana, ¿qué yo aprendí sobre Dios? ¿Qué fue lo que más me impactó de la palabra de Él? Cuando diligentemente yo me sumergí en ella. Así que al final de cuentas, mis hermanos, nosotros estudiamos para adorar y por eso estudiamos diligentemente. Nosotros debemos procurar, nosotros debemos hacer un esfuerzo intencional, una disciplina constante, un trabajo perseverante para acercarnos a la Escritura con diligencia. De hecho, sabemos que en la Biblia hay muchas cosas difíciles de entender. ¿Ustedes no se acuerdan a Pedro? Pedro en un momento dijo, 2 de Pedro 3:16, que Pablo había escrito cosas difíciles de entender. Pedro dijo eso, Pedro. O sea, si Pedro está diciendo que Pablo había dicho cosas difíciles de entender, sabemos que en la Biblia hay cosas que son difíciles de entender, pero eso no es una excusa. Míralo de esta manera, es como, lo hemos dicho antes, como esa gran mina a la cual usted tiene que primero romper piedras y piedras y piedras para al final encontrar un tesoro. De hecho, la misma Biblia se presenta así. Hay un proverbio que nos dice que para nosotros buscar la sabiduría, vamos a buscar ese pasaje. Miren cómo debemos buscarla. Proverbios capítulo 2, versos 1 al 5. Para nosotros poder buscar el conocimiento de Dios que está allí, tenemos que ser diligentes como el capítulo. ¿Quién puede leer Proverbios capítulo 2, versos 1 al 5? Sí, hermano. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. De hecho, sigue leyendo, lee Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces noten que desde el principio este es el padre Salomón diciéndole a su hijo, porque ese es el contexto, un padre aconsejando a su hijo a buscar la sabiduría, pero buscarla con diligencia. Noten, es con esfuerzo. ¿Cuáles son los esfuerzos que se ven en ese proverbio? O sea, ¿cuáles son las acciones que nos muestran que para buscar la sabiduría hay que ser diligente, hay que esforzarse para buscar el conocimiento de Dios? Según este proverbio, el verso 1 pueden ver algunas, pero miren, traten de ver, hay términos, palabras que nos hablan de algunas acciones que el proverbista está invitando a que nosotros hagamos. Prudencia sobre todo. Ok, está diciendo el proverbista, siéntate, ¿llegará el qué? El entendimiento. Primero está este estudio diligente y después llega el entendimiento. Muchas veces nosotros creemos esto sin el esfuerzo. Queremos que sea por osmosis, que yo me pegue a Jorge, que conoce mucha Biblia, y se me transfiera algo de su conocimiento bíblico, mi hermano, pero no es así. Requiere un esfuerzo, requiere diligencia. Buscar la sabiduría requiere una diligencia. Pero al final yo quiero que noten, a ver si alguien nota, y por eso le dije a Luis que leyera hasta el verso 6, porque este pasaje es bien interesante. Eso es, lo que está diciendo es, esfuérzate lo más que pueda. Imagínate como un tesoro, como cuando estás buscando un tesoro. Ahí tú te vas a esforzar lo más que pueda para encontrarlo. Esfuérzate lo más que pueda. Al final recuerda algo, el conocimiento que tú vas a adquirir no se trata de todo el esfuerzo que tú hagas. ¿Cómo termina el verso 6? ¿Qué dice?
Porque el Señor es el que da la sabiduría y de su boca es que viene el conocimiento y la inteligencia. Amén. ¿Notan ahí el balance? ¿Notan ahí la idea de no me siento aquí pasivamente a decir, Señor, que se me transfiera todos los conocimientos de tu palabra? No, primero requiere, mi hermano, ese equipo, véalo como con la ilustración que más le guste. Si le gusta la playa, se pone el equipo de buceo y se mete allá. Si le gustan las minas y las cuevas, se pone el equipo de minas y cuevas y se mete allá. Pero es el esfuerzo. Y luego el esfuerzo, es en el medio de ese esfuerzo que el Señor da entendimiento, porque al final no se trata de tu gran esfuerzo para conocer a Dios. Al final siempre se trata de un Dios que decidió revelarse. Porque ¿sabes qué? Si Dios nos hubiera revelado, aún el mayor de los hombres nunca llegaría a conocer a Dios. Nunca podría conocerlo. Pero notan ese balance, este pasaje, voy y repito, medítelo más adelante en su casa, es muy importante, Proverbios 2, 1 al 6, porque está diciendo, nosotros diligentemente nos movemos, estudiamos con esfuerzo para buscar las grandes cosas que hay en la palabra, pero al final reconociendo que solo Él puede darme el conocimiento. Y que cuando ya yo haga todo ese esfuerzo, al final, y yo descubro algo, conozco algo más de Dios, yo no me lleve la gloria. Luis no salga por allá orgulloso, diciendo, de mi esfuerzo, es por mi esfuerzo que yo conozco a Dios. Al final puede decir, sabes que me esforcé por conocer la palabra, yo la estudié, pero Dios abrió mi entendimiento. Dios me dio la sabiduría para yo poder conocer. Así que noten esta idea de abrir nuestra Biblia con diligencia, pero es una diligencia dependiente de la obra de Dios, porque al final Dios no se revela en nuestra vida, nosotros no podemos conocerlo. Bien, ya en estos últimos minutos que nos quedan, estos últimos 10 minutos, pensemos en algo. ¿Cuáles son algunos medios útiles que nosotros podemos utilizar para crecer en nuestra diligencia en cuanto al estudio de la palabra? Hay unas herramientas que Dios nos dio para ayudarnos. No debemos depender únicamente de mis impresiones personales, de mis acciones, de mi búsqueda. Esto no es domingo allá solo buscando la Biblia y ver qué descubre. Nunca se trató de eso. Porque ¿sabes qué? Si se tratara de eso, domingo llega a unas conclusiones, otra, aquí llega otra, y allá llega otra. Y al final, ¿quién tiene razón? Nunca se trató de eso. Por eso Dios nos une en comunidad. Por eso el mayor seminario de la historia ha sido la iglesia local, donde aprendemos juntos. Donde uno al otro. Por eso yo le he dicho muchas veces esta pregunta, que usted, es una de mis preguntas favoritas, anímese usted a hacerla a otro. ¿Qué está leyendo de la Biblia? Y tú puedes compartir con otro lo que está leyendo de la Biblia. Esa persona comparte contigo y aprenden juntos. ¿Por qué? Porque allí está leyendo Joel, un ejemplo. Y Carmen está leyendo, qué sé yo, Gálatas. Y junta con impresiones de lo que Dios le ha mostrado, le ha enseñado. Y así crecemos en nuestro conocimiento. Así que, ¿cuáles son esos medios útiles? Bueno, le acabo de mencionar uno, la comunidad. La iglesia local. La iglesia local desde varias perspectivas. Desde la perspectiva de que dice la palabra en Efesios que Dios nos ha dado pastores, maestros para enseñarnos la Biblia. Pero también desde la perspectiva de esto que acabo de decir, los unos a los otros, enseñándonos, hablándonos la Biblia. También hay muchos recursos confiables, libros que usted puede tener para crecer en su conocimiento y profundidad de la palabra del Señor. Y es hacer preguntas, mi hermano. El hacer preguntas. Miren, a veces son las preguntas más básicas. Nosotros damos un taller de predicación, se da todos los... Interesante porque a veces en una mesa yo puedo tener personas que están tomando ese taller que eso siempre porque están mezclados y los vamos entrevistando y el primero me dice, pues yo, qué sé yo, 15 años predicando y está en ese taller, que es un taller para aprender a predicar. El de al lado, y esto me ha pasado a mí, no, yo apenas hice mi primer sermón hace varios meses y el otro lleva, qué sé yo, 5 años. Y el otro ni ha predicado. Es más, ese no sabe cómo llegó allí. Me ha pasado eso. Él se invitaron y se metió en un taller de predicación. No sabe cómo llegó allí. Pero está
allí y la dinámica. Yo amo esos talleres, ¿sabes por qué? Los damos todos los años. Y todos los años cambiamos de libro. O sea, un año estudiamos los Salmos, otro estudiamos Apocalipsis, Efesios, Amós, diferentes libros. Pero lo interesante es que siempre la misma pregunta. Entonces tú puedes llevar 20 años predicando, o apenas te invitaron y tú te metiste a un taller que ni sabías de qué era. Son las mismas preguntas. Las preguntas más básicas en las cuales nos perdemos. ¿Quién habla? ¿A quién se dirige? ¿De qué trata este texto? ¿Cómo este texto me muestra a Dios? ¿Qué me enseña este pasaje de Dios? Preguntas básicas. Las preguntas más básicas muchas veces son las que más nos dificultan, nos perdemos ahí. Entonces, al final de cuentas, hay unas preguntas útiles que usted le puede hacer a todo texto cuando usted quiere estudiarla diligentemente, cuando usted quiere estudiarla con reflexión, cuando usted quiere pensarse, como decía el Proverbios 2, para buscar la sabiduría. Y usted se detiene, usted dice, ¿quién está hablando aquí? ¿Y qué está diciendo acerca de Dios? ¿Y qué palabras? Miren, las cosas más básicas. ¿Qué es lo que es una narrativa? Una narrativa, está leyendo una historia, Esther. ¿Cuál es la parte más importante, la acción, el punto culminante? Si es una narrativa, es una película. Piénselo así. Digo una película como una escena. Y usted piense, ¿cuál es el momento culminante de esta historia que yo estoy leyendo? Y así sucesivamente, hágale preguntas. Pero hermano, esa es la mejor forma. Interactúe con el texto, escríbalo. O si usted no quiere escribir su Biblia, por la razón que sea, pero tenga su hoja al lado, sus hojitas, escriba. Es la mejor manera de usted comenzar a interactuar con el texto. Así que, mi hermano, no debemos acercarnos a la Biblia con prisa, no debemos acercarnos a la Biblia con superficialidad, no debemos acercarnos a la Biblia con indiferencia. Si queremos ser buenos estudiantes, estudiantes diligentes de la palabra, debemos acercarnos con reverencia, con paciencia, con diligencia, como hemos visto en toda la clase de hoy, con un esfuerzo intencional. La Biblia al final no simplemente para darnos más información, sino más comunión con Dios. Eso es lo que queremos al final. Conocer más a Dios. Tener una comunión más profunda con el Dios que está hablando ahí a través de sus páginas, mi hermano. Eso es lo que queremos hacer. Miren, cuando tú lees un libro de cualquier autor, o tú lees un libro de, qué sé yo, o un artículo, o cualquier otro lugar. Yo no termino el libro, bueno, vamos a poner ejemplo. Este libro es la segunda vez que yo leo. Cuando yo termino el libro la primera vez, yo no siento que tenga una relación más profunda con Matt Smetchers. No puedo ni pronunciar su apellido. Yo no siento que tenga una relación más profunda con él. O tú cuando terminaste el libro de la clase anterior, tú ahora dices, sí, ahora es mi pana. Tú ni lo conoces. O sea, mira Luis, no se acuerda ni el nombre del autor. Exacto, así mismo. Es que tú no sabes ni quién es, probablemente. Y cuando tú lo terminas de leer, tú dices, no, ahora yo me siento como más unido a él. ¿Qué va? Tú no sabes quién es. Claro, tú te llevas a los principios ahí. Oye, pero con la Biblia, ¿qué pasa? Es diferente. Porque se supone que cuando la Biblia esa información me lleva a comunión. A más comunión con Dios. A que cuando yo termine de la Biblia y diga, sí, Jorge, ahora yo me siento, tengo una relación más fuerte. Yo siento que he crecido en mi relación con Dios luego de haber terminado Lucas, un ejemplo. Yo siento que sí, hermano, eso sí pasa cuando lees la Biblia. No cuando leemos cualquier otro libro. Así que eso es lo que buscamos al final. Diligentemente las Escrituras para que al final crezcamos más en la comunión con este Dios que nos ha hablado a través de la página. Así que termino con esto, mis hermanos. ¿Qué hábitos están haciendo un obstáculo para que lean la Biblia diligentemente? Esas cosas que están siendo un obstáculo hoy en tu vida para que puedas leer la Biblia de esta forma, diligentemente, con esfuerzo, buscando toda la sabiduría que hay ahí, como decía el Proverbios 2, como la gente busca los tesoros. ¿Qué cambios prácticos puedo hacer hoy, esta semana, para comenzar a leer la Biblia con mayor atención, con mayor diligencia? Son las preguntas con las cuales quiero cerrar hoy. ¿Qué hábitos están siendo obstáculos para mi lectura diligente? ¿Y qué cambio práctico puedo hacer hoy o esta semana para leer la Biblia con mayor atención? Eso, llevémonos esta pregunta
Y oremos al Señor, mis hermanos, que al abrir la palabra con diligencia podamos conocerle más, podamos amarle más, podamos servirle mejor. Y al final, vuelvo y repito, que lo que podamos decir al Señor, gracias porque te conozco más, pero no simplemente más información. Gracias porque te conozco más y he sido mi relación contigo, en comunión contigo. Así que el Señor nos ayude a ser buenos estudiantes, diligentes estudiantes de la palabra. De hecho, eso nos va a llevar a nuestro capítulo la semana que viene, capítulo 5, la página 39. Biblia con obediencia. Así que te invito al capítulo 5 y el próximo miércoles podamos continuar con nosotros. Así que permítame orar para terminar esta primera parte y luego continuar.